¿Has oído hablar de un día en el que la ley, por unos minutos, decidió ver a quienes siempre han sido tratados como invisibles? A veces, basta con un nombre escrito en el papel correcto para poner una vida patas arriba y revelar el poder que se esconde tras las puertas que nunca se abren para quienes están en el fondo. Hoy verás la historia real de una criada que entró en un inventario en silencio y salió con las llaves de un destino que nadie imaginó que era suyo. Prepárate. Esta no es una historia bonita. Es un ajuste de cuentas entre el silencio, el coraje y la justicia. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves. Y prepárate. Esa mañana en Puebla parecía un día cualquiera para un forastero, pero dentro de Matías todo estaba en suspenso, como si la ciudad entera hubiera contenido la respiración con él. Despertó antes de que sonaran las campanas de la iglesia, algo que no hacía desde que su hijo vivía, y se sentó en el borde de la cama unos minutos, escuchando solo el sonido lejano de los vendedores que montaban sus puestos en el zócalo. El olor a café que llegaba de la cocina de la pensión no lo alegró. Simplemente marcó el paso de la hora que no podía posponer. En la percha, el traje de lino ligero parecía más un uniforme que una prenda, un recordatorio del papel que esperaban que desempeñara allí, pues asociado, discreto, predecible. Al abotonarse la camisa, le temblaron ligeramente las manos, no por falta de práctica, sino por la conciencia de que en esa audiencia cualquier gesto suyo pondría a personas con apellidos importantes en contra de su propia firma. Pensó en su hijo, en aquel último día en el hospital, cuando prometió en voz baja que algún día usaría la ley para algo que realmente importara. Desde entonces había enterrado esa promesa bajo montones de expedientes. Esa mañana, sin embargo, la imagen de Juana de pie en la puerta del juzgado, con la bandeja en la mano y la humillación contenida en silencio, regresó intacta, como si hubiera sucedido 2 horas antes, no semanas atrás. Al salir, el frío aire otoñal le golpeó la cara con ese olor a piedra húmeda y brasas en las cocinas. El barrio 2 Oriente ya empezaba a bullir. Carros pasando, niños corriendo con periódicos, mujeres balanceando cestas de fruta, como cualquier otro día. Pero para Matías, nada parecía rutinario. Cada paso hacia el archivo notarial le traía la inquietante sensación de cruzar una línea sin retorno. Conocía de sobra esos arcos donde se celebraría la audiencia. Se había pasado la vida allí ratificando testamentos que mantenían todo como siempre. Esta vez llevaría un codicilo que no protegía escudos de armas, sino a una criada descalza que se atrevió a dejar su nombre escrito en un papel sellado. Mientras caminaba, recordó el momento en que el administrador ordenó a Juana salir de la habitación, como si fuera un mueble fuera de lugar, y la risa ahogada que siguió. También recordó cómo ella no bajó la mirada, solo apretó la bandeja contra su pecho, como si eso fuera todo lo que tuviera. Y fue en ese preciso momento, más que cuando el notario rompió el sello, que sintió que su armadura empezaba a resquebrajarse, porque se dio cuenta de que, para ella, no había red de seguridad más allá de esa cláusula y de la decisión que hoy tomaría. Ese mismo día, Juana despertó antes de que la luz iluminara el patio, sintiéndose como si hubiera dormido solo sobre el cansancio. Le dolía el cuerpo de los días anteriores, cargando cajas, enrollando toallas, lavando cubiertos que ni siquiera sabía si se quedarían en casa o terminarían en la mesa de algún otro rico. El olor a jabón aún persistía en sus manos, incluso después de restregárselas varias veces, como si el trabajo se le hubiera grabado en la piel. Se levantó lentamente para no despertar a su hermana, que dormía en una estera a su lado, y se quedó unos segundos mirándola a la cara, intentando imaginar cómo sería si ese fondo de letras realmente se desprendiera del papel.
En su cabeza, el miedo y la esperanza se mezclaban, porque ya habían susurrado que los herederos querían arreglar el codicilo. Y Juana sabía que, si lo conseguían, lo primero que caería sería su nombre. Mientras se trenzaba el cabello con la misma cinta de algodón crudo y desgastada, recordó el momento exacto en que el administrador le ordenó salir de la habitación, y cómo la bandeja parecía pesar 10 veces más. Desde ese día, todo lo que hacía dentro de la mansión venía acompañado de un pensamiento paralelo. Si borran mi nombre de este papel, me iré otra vez. Nadie. Aún así, esa mañana ató la cinta con un poco más de fuerza, como si se sujetara desde dentro para no desmoronarse delante de nadie. La casa, a esa hora, tenía un silencio extraño, distinto del habitual traqueteo de ollas, sartenes y pasos que se sabía de memoria. Los pasillos de baldosas resonaban más, como si cada paso delatara su estado de desplazamiento en un lugar que en teoría ahora llevaba su nombre en un registro que nadie ve. Al pasar por el patio y ver las llaves colgadas, sintió un nudo en la garganta, pues sabía que muchos allí esperaban volver a ser solo un montón de hierro sin dueño. Extendió la mano, tocó el llavero un segundo y lo retiró rápidamente, casi como si temiera que alguien apareciera y dijera que ya no le pertenecía. En la cocina intentó comer algo, pero sentía el estómago cerrado y el café le quedó demasiado amargo, incluso endulzado. Su hermana notó algo diferente en la forma en que amasaba el pan y le preguntó si las iban a despedir a ambas, pero Juana se limitó a responder que hoy iban a decidir cosas importantes en el centro. Sin embargo, en su interior sabía que no se trataba solo de trabajo o vivienda. Se trataba de si tenía derecho a existir allí con un nombre y una función, sin tener que caminar constantemente apoyada en la pared. Mientras se ajustaba el delantal, respiró hondo y pensó que, si perdía ese día, al menos habría intentado mantenerse en pie hasta el final, sin agachar la cabeza ante las risas que ya oía incluso cuando la sala estaba vacía. Cuando Juana salió de la mansión para dirigirse al archivo notarial, el viento frío que venía del zócalo la golpeó como una advertencia. El sol aún era débil, y las sombras de los edificios coloniales daban a la calle el aspecto de una mañana que aún no había despertado del todo. Se aferró a su rebozo, no para protegerse del frío, sino para mitigar el escalofrío que insistía en subirle por los brazos. En cada esquina aparecía alguien que solo la conocía como la pequeña de la cocina. Y esto siempre iba acompañado de una mirada que se deslizaba de pies a cabeza, como si juzgara a alguien por su ropa, no por su persona. Y sabía que ese día aparecerían más miradas de ese tipo, porque no era común que una criada cruzara esas viejas puertas arqueadas para asistir a una audiencia donde su propio nombre sería pronunciado ante los poderosos. Su paso era corto pero firme, y aun con el miedo a lo que pudiera suceder adentro, había algo diferente en su forma de caminar. Era como si se dirigiera al único lugar donde podía demostrar que no usurpaba nada. Por mucho que intentara alejar los malos pensamientos, la imagen del administrador acusándola de falsificación semanas atrás siempre regresaba como un soplo en su respiración. Sentía esa vergüenza aún ardiendo en su pecho, un recuerdo que no desaparecía, pero que en ese momento le servía más de impulso que de herida. Y mientras caminaba, pensaba en su hermana, que se alojaba en la pensión rezando en un susurro nervioso, como si cada paso de Juana por las aceras, las viejas costumbres, también rasparon el destino de las dos. Había miedo, sí, pero había algo más fuerte escondido bajo la cinta en su pelo. La sensación de que, si cruzaba esa puerta hoy, tal vez por primera vez en su vida, estaría entrando en un lugar donde su voz importaba. Matías, en cambio, llegó al archivo notarial demasiado pronto, algo inusual en él, pues siempre llegaba puntual sin esfuerzo.
Se quedó afuera unos minutos, fingiendo observar las palomas en la plaza, cuando en realidad intentaba ordenar los pensamientos que le asaltaban, como si los hubieran retenido durante años. La sensación era extraña. Parecía menos un día de trabajo y más un ajuste de cuentas por todo lo que había dejado de hacer cuando prefería la seguridad al impacto real. El olor a papel viejo que se escapaba por las ventanas entreabiertas del archivo le traía recuerdos de los pasajes de testamentos que había memorizado a lo largo de su carrera, casi siempre favoreciendo a quienes ya tenían demasiado. Y sabía que, esa mañana, se llevaría un documento que rompía esa lógica, un codicilo que le daría a una criada lo que muchos hombres influyentes jamás aceptarían: legitimidad. Mientras se ajustaba el cuello, recordó cómo su hijo le pedía que le explicara asuntos legales de forma sencilla y cómo, en las pocas ocasiones en que lo hacían juntos, decía que la ley está hecha para ayudar, no para obstaculizar. Este pensamiento, que antes le había dolido, ahora lo aguijoneaba como un empujón silencioso, como si el chico, de alguna manera, estuviera allí para ver si finalmente tenía el valor de cumplir su promesa. Al ver la figura de Juana acercándose a lo lejos, con el chal ligeramente suelto y la expresión tensa, algo en su interior se congeló y relajó a la vez. Aquella mujer, tan tranquila y tan firme, poseía una dignidad que él mismo había perdido con el tiempo. Y fue allí, viéndola cruzar la plaza sin bajar la vista, que comprendió que, le gustara o no a la élite, no había vuelta atrás. Entraría allí a defender lo escrito en el papel y, sobre todo, a quien se escondía tras ese nombre escrito con tinta azulada. Cuando Juana llegó por fin a los soportales del archivo notarial, sintió que todo su cuerpo se le encogía, como si cada baldosa de la entrada pusiera a prueba su derecho a estar allí. Se detuvo unos segundos ante la oscura puerta de madera, observando los detalles tallados, diseños que había visto en otros documentos antiguos, pero nunca tan de cerca. No era miedo al lugar en sí, era miedo a que, al entrar, alguien dijera que la entrada era solo para propietarios, o que le pidieran un apellido que no tenía para justificar su presencia. Pero ese codicilo llevaba su nombre escrito con tinta que el tiempo no borraría, y esto le dio una extraña sensación de pertenencia a un lugar que hasta entonces solo había servido para registrar las órdenes de otros. Al dar el primer paso, sintió que le flaqueaban las piernas y el sonido de sus zapatos en el suelo resonó más fuerte de lo debido, como denunciando cada inseguridad que sentía. Varias miradas aparecieron de inmediato, principalmente de dos hombres con maletines de cuero que susurraban entre sí como si hubieran visto algo fuera de lugar. Juana mantuvo el rostro serio, aunque por dentro quería desaparecer, y caminó lentamente hacia una de las sillas de madera apoyadas contra la pared. Allí, sentada, con las manos entrelazadas en el regazo, se dio cuenta de que ese lugar, con olor a papel viejo, podría decidir si el resto de su vida tendría tierra firme o sería arrebatado por quienes fingían que ni siquiera existía. Matías observaba todo desde lejos, con una cautela que él mismo no acababa de comprender. Vio la forma contenida en que Juana entraba, como probando el aire antes de respirar hondo, y algo extraño le despertó en él, quizá porque era lo opuesto a todo lo que él hacía. Al acercarse a la puerta, percibió la presencia de unos herederos ya reunidos en un rincón, armados con maletines, murmurando y con arrogancia. Uno de ellos le lanzó una mirada breve y altiva, como si evaluara al juez que se mete donde no debe, y Matías sintió el viejo reflejo de encogerse para evitar roces. Pero esta vez no se encogió. Respiró hondo y cruzó los arcos, con una postura erguida, no la postura rígida que exigía la profesión, sino una postura que provenía de otro lugar, un lugar más íntimo, más doloroso,
uno al que no había accedido desde antes de la muerte de su hijo. Al entrar, la atmósfera cambió. El olor a tinta, a papel humedecido por el tiempo, y las voces bajas se mezclaban con la expectación que se cernía sobre la sala. Vio a Juana sentada, cogida de la mano. Sintió una fuerte presión y supo que debía permanecer a su lado antes de que alguien intentara obligarla a irse. Lo que estaba a punto de suceder no era solo una validación legal, era un ajuste de cuentas con su propia conciencia y con la promesa que había intentado olvidar, pero que ahora latía como un recordatorio que exigía una respuesta. El notario llegó unos minutos después, portando la caja de madera con el sello de Talavera aún intacto, y la mera presencia del objeto ya sembraba un silencio incómodo en la sala. Saludó a algunos presentes con formalidad, pero al cruzarse con la mirada de Juana, hubo un breve, casi imperceptible instante en que su expresión cambió, no de protección, sino de reconocimiento. Era como si fuera plenamente consciente del peso de aquel nombre escrito en el codicilo y de cuánto podía conmocionar la decisión de aquel día a personas acostumbradas a que sus deseos nunca se cuestionaran. Matías lo notó y se acercó un poco más a Juana, no con un gesto de sobreprotección, sino como quien marcaba su presencia para que nadie intentara desestabilizarla antes de la lectura. Los herederos empezaron a moverse, algunos abriendo carpetas, otros frunciendo el ceño al ver la caja. El administrador, en particular, parecía una mecha encendida, frotándose el dedo índice contra el cuello de la chaqueta, como si la incomodidad física fuera una reacción inevitable ante la inminencia de perder el control. Cuando le susurró algo al oído a uno de los herederos, Juana solo oyó la palabra imposible, dicha con desdén, como si el mero hecho de que una criada apareciera en un documento oficial fuera una afrenta personal. Respiró hondo, intentando que no perturbara la poca calma que le quedaba, pero era difícil. Toda su vida se había construido en torno a la idea de no llamar la atención, y ahora todos estaban allí porque su nombre estaba en el centro de la disputa. El notario pidió a todos que se sentaran, y el ruido de sillas al raspar el suelo pareció anunciar el comienzo de algo que nadie allí podía controlar por completo. Matías eligió una silla que estaba justo a medio camino entre el escritorio del notario y la pared donde estaba sentada Juana, como si ese lugar fuera el único puente posible entre dos realidades que rara vez se encontraban. Abrió su maletín, sacó unos documentos, pero en el fondo sabía que nada sería tan decisivo como el propio codicilo, ese papel sellado que al principio temía tocar como si no fuera digno de defenderlo. Los herederos colocaron sus maletines con una confianza casi ensayada, como quien entra en una habitación sabiendo que, históricamente, todo siempre le sale mal. El administrador estaba inquieto, jugueteando con su pluma en movimientos repetitivos, lo que delataba que tenía más que perder de lo que estaba dispuesto a admitir. Matías observaba todo esto mientras intentaba concentrarse en lo esencial, asegurarse de que nada distorsionara el documento original, ni los rumores, ni la falsa adenda que insistían en presentar como legítima. El recuerdo de su hijo regresó con fuerza en ese momento, no como un recuerdo triste, sino como un impulso moral, como si dijera que existía una verdadera oportunidad de hacer algo que realmente cambiara la vida de alguien. Al volver a mirar a Juana, vio que respiraba con dificultad, casi invisible, pero sostenía el chal firmemente en su regazo, como anclada a un objeto, demasiado pequeña para derrumbarse ante quienes la desprecian. Y, en ese momento, Matías comprendió que todo su silencio tenía más poder que cualquier discurso encendido en esa habitación. Cerró lentamente la carpeta, se acomodó en la silla y se preparó internamente para lo que estaba por venir. La defensa de una cláusula que nadie en la élite quería que sobreviviera,
pero que necesitaba ser defendida por alguien que por primera vez en mucho tiempo no estaba allí simplemente como servidor de la ley, sino como alguien dispuesto a honrarla. Cuando el notario por fin abrió el expediente, el sonido del sello al ser movido resonó por la sala de una forma que nadie esperaba. Ese ruido seco, casi insignificante, tuvo el efecto de un detonante. Todos dejaron de juguetear con sus archivos, susurrar, incluso respirar profundamente. El sello de Talavera, con el dibujo azul de la propia mansión, parecía más vivo bajo la luz que se filtraba por los altos ventanales, y Juana sintió un escalofrío recorrerle la nuca, no de miedo, sino de reconocimiento. Era el mismo dibujo que veía todos los días en el patio cuando lavaba los azulejos o colgaba las toallas, y le servía de silencioso recordatorio de que el antiguo dueño había pensado de verdad en ella antes de morir. El notario desenrolló el documento con calma, sin prisa, como si fuera plenamente consciente de la importancia de aquel momento, y apoyó los dedos en el borde del papel para evitar que temblara. Los herederos, en cambio, se removieron en sus sillas con esa incomodidad típica de quienes intuyen que algo no saldrá como imaginaban. Juana lo observaba todo, intentando permanecer inmóvil, pero la visión del papel le hizo llorar. Parpadeó varias veces, temerosa de parecer débil, y bajó ligeramente la barbilla para disimular el rubor que le subía al rostro. Matías notó este gesto, y algo en su pecho se encogió de una forma poco profesional. Era humano, sencillo, directo. Sabía que aquella mujer poseía mucho más coraje que cualquiera de las sentadas allí con un apellido compuesto. Cuando el notario carraspeó y anunció que leería el codicilo, la sala se sumió en 1910. Un silencio tan tenso que incluso el sonido de la fuente del patio parecía amortiguado por los gruesos muros. La lectura comenzó formalmente, con los datos del difunto, la descripción del inventario y las cláusulas habituales que nadie quería oír. Todos esperaban la parte importante, la parte donde aparecería el nombre de Juana. Matías mantenía la vista fija en el documento, siguiendo mentalmente cada línea, conociendo ya el texto original casi de memoria. Los herederos, sin embargo, intercambiaron miradas inquietas al percatarse de que el tono del notario no era de vacilación, sino de certeza. Y entonces llegó el momento. Juana Reyes, nombrada custodia del patio y llaves. La voz del notario no tembló. Era el aire a su alrededor el que temblaba. Juana tragó saliva con dificultad, como si esas palabras fueran demasiado grandes para contenerlas, y apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El administrador, a su vez, apretó la mandíbula de una forma casi dolorosa, como si masticara su propia frustración. Cuando el notario continuó con la parte sobre el patio escuela y el fundo de letras, se desató un murmullo entre los presentes, no fuerte, pero sí venenoso, propio de quien se siente ofendido por algo que jamás imaginó tener que compartir. Matías permaneció inmóvil, pero en su interior sintió una oleada cálida, una mezcla de indignación y convicción. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía claramente que estaba en el lugar correcto en el momento correcto, y que la firma que haría después no sería un simple sello más, sino un verdadero hito en la vida de alguien que nunca tuvo espacio para existir con dignidad. Cuando el notario llegó a la parte sobre las condiciones obligatorias, en especial la que estipulaba que, si no se cumplía el codicilo, los herederos perderían beneficios e inmuebles, el ambiente en la sala cambió por completo. El silencio cortés dio paso a una inquietud casi palpable, como si el aire hubiera ganado peso y estuviera empujando a todos al borde de sus asientos. Uno de los herederos carraspeó ruidosamente, visiblemente irritado, mientras otro se ajustó la chaqueta bruscamente, como para recordar a los presentes que tenía más poder del que creían los demás.
El administrador se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. Una sonrisa que parecía decir que todo aquello aún podía revertirse. Juana, observando todo desde un rincón de la sala, sintió que el corazón se le aceleraba, pero al mismo tiempo una fuerza la recorría, como si por fin alguien que no la tratara como una sombra dijera algo. Escuchaba cada palabra como si las estuviera grabando en su propia piel, temiendo que si no las guardaba, alguien intentara arrebatárselas más tarde. Matías percibía también la tensión en el aire y al mismo tiempo la discreta firmeza de Juana. Era extraño, pero se dio cuenta de que esta mujer que había pasado su vida siendo tratada como parte de los objetos de la casa, se enfrentaba a ese entorno hostil con más serenidad que muchos magistrados que había visto derrumbarse bajo presión. Cuando el notario terminó de leer esa sección, un murmullo general llenó la habitación, un sonido bajo y continuo, como el preludio de una tormenta a punto de estallar. Fue entonces cuando uno de los herederos se levantó bruscamente, sosteniendo un maletín de cuero como si fuera un arma. Colocó la adenda sobre la mesa con una fuerza innecesaria, haciendo que el objeto resonara contra la madera seca y resonara por la habitación. «Hay una corrección necesaria», dijo con tono áspero, y aunque no había alzado la voz, el veneno estaba ahí, camuflado en la calculada elección de cada palabra. Juana sintió un nudo en el estómago al instante, pues ya había oído hablar de esa supuesta adenda en los pasillos, siempre como una amenaza, nunca como un documento legítimo. El administrador sonrió levemente, como si por fin viera la oportunidad de recuperar el control de la situación, mientras algunos de los aliados de los herederos enderezaban la postura, listos para presenciar lo que creían que era el desenmascaramiento de una criada. Pero Matías permaneció sentado, con una calma extraña, casi fría, como si ya hubiera previsto el intento y estuviera mentalmente preparado para desmontar cada argumento. Pidió ver el documento y al recogerlo, el peso y la textura lo decían todo. El papel era de inferior calidad. No tenía la marca de agua de la papelera de San Francisco y el olor no era el de una hoja vieja. Olía a prisa, a producción reciente. Juana observaba desde lejos, intentando descifrar el rostro de Matías, y lo vio levantar una ceja leve, pero definitivamente una clara señal de que había encontrado la primera grieta en la farsa. Aún así, su corazón latía demasiado rápido, porque sabía que, en entornos como ese, la verdad no siempre bastaba. A veces, la duda justa plantada en el momento oportuno bastaba para destruirlo todo. Y su hermana menor, si no abrían el patio, si no liberaban los fondos, las dos volverían al mismo ciclo de siempre de dura supervivencia, de trabajar noches enteras estirando un salario que nunca parecía suficiente. Respiró profundamente, cerró las manos en el chal y trató de mantenerse erguida por dentro, aún sintiendo que el suelo podía derrumbarse en cualquier momento. Cuando el notario pidió silencio para analizar el documento presentado por los herederos, la sala entera pareció cambiar de temperatura. Colocó la adenda junto al codicilo original y comparó los papeles con la precisión de quien ha presenciado intentos de fraude, pero rara vez tan mal disimulados. El notario alzó el papel falso a la luz, y en ese instante todos comprendieron que no había filigrana alguna, solo una hoja lisa, recién salida de una imprenta primitiva o un bloc comprado a toda prisa en el mercado. El administrador apartó la mirada, como incapaz de afrontar la evidencia de su propio error, y algunos herederos comenzaron a moverse inquietos en sus sillas. Juana, observando desde lejos, sintió que el corazón le daba un pequeño vuelco, como si se hubiera abierto ante ella una primera brecha real en ese muro de poder que siempre la había aplastado.
pero no lo celebró. Él había aprendido en la vida que nada se gana antes de la firma final y que quienes tienen apellido siempre encuentran la manera de apartar la verdad. Matías, por su parte, se inclinó ligeramente hacia adelante cuando el notario le pidió que también verificara el documento. No esperaba este gesto, pero recibió el papel con la serenidad de quien sabía que estaba allí para aportar claridad, no protagonismo. En cuanto tocó la adenda, Matías confirmó lo que ya sospechaba. La textura era incorrecta, el membrete inexistente y la firma, aunque similar, tenía trazos demasiado ásperos, típicos de quien intenta copiar en lugar de escribir. Devolvió el documento sin dramatismo, con solo una leve inclinación de cabeza, pero este pequeño gesto hizo palidecer al administrador al darse cuenta de que la farsa se desmoronaba más rápido de lo previsto. El notario carraspeó y dijo, con un tono más firme que antes, que se realizaría una verificación formal de la firma comparándola con las cartas presentadas en la notaría. Este anuncio provocó una reacción inmediata. Uno de los herederos soltó un «esto es absurdo», mientras que otro intentó argumentar que la difunta podría haber cambiado su firma en los últimos meses. Era una excusa débil y desesperada, y el notario ni siquiera fingió considerarla. Abrió un cajón, sacó un sobre con 3 cartas originales y colocó la firma junto a la falsificada. La diferencia era sorprendente, incluso para alguien sin formación jurídica. Las líneas del documento auténtico tenían fluidez, ritmo y seguridad. La firma de la enmienda, sin embargo, temblaba en las curvas, como si hubiera sido escrita copiando letra por letra. Juana lo observaba todo, con la garganta seca, sin pestañear, temerosa de perderse ningún detalle. Y cuando el notario declaró que la firma no era auténtica, un cálido alivio le inundó el pecho, tan fuerte que le dolió. Pero junto con el alivio llegó un miedo silencioso. Sabía que aquellos hombres aún no habían aceptado la derrota. Sabían manipular, presionar, tergiversar las interpretaciones. Y Juana ya había visto a gente poderosa transformar la derrota en victoria simplemente con insistencia e influencia. Matías comprendió lo mismo, porque respiró hondo, se acomodó y se sentó con una firmeza que no solía mostrar en público. Justo ahí, en ese momento, reconoció para sí que no bastaba con desmantelar la falsificación. Era necesario asegurarse de que no renaciera bajo otra forma, con otro documento, con otra excusa. Y fue allí, observando la creciente inquietud de los herederos, que decidió, con absoluta claridad, que no permitiría más abusos. La ley de entonces se aplicaría a todos, incluidos los que siempre se habían creído superiores. Cuando el notario desestimó la adenda falsificada y anunció que solo procedería con el codicilo válido, la sala quedó casi visiblemente dividida. De un lado, la arrogante incomodidad de los herederos. Del otro, el silencio de Juana, cargado de contenida esperanza. Pero el administrador, incapaz de aceptar la repentina pérdida de control, se levantó con un gesto brusco y comenzó a argumentar que la criada no era capaz de asumir tan grandes responsabilidades. La sentencia salió dura, llena de desprecio, e incluso antes de terminar, la mirada de Matías ya se había endurecido. No con ira, sino con una indignación silenciosa y profunda que rara vez dejaba traslucir. El notario le pidió al administrador que se limitara a los hechos, pero el hombre insistió, diciendo que Juana era inculta, que no sabía llevar las cuentas, que podía perder las llaves o confundir los inventarios. Cada palabra era un intento de reducir a Juana a un estereotipo conveniente. Juana lo escuchaba todo sentada, respirando agitadamente, sintiendo cómo le picaban la vieja herida, la herida de toda una vida de oír que no era capaz. Pero esta vez la herida no la hizo encogerse. Levantó la cara,
aunque no dijo nada, y eso bastó para que Matías se diera cuenta de que ese ataque no era solo una discusión, sino un intento de borrarla, delante de todos, como lo habían hecho en el pasillo semanas antes. Y eso despertó en él un coraje que no provenía de su posición ni de su reputación. Provenía de un lugar mucho más íntimo, el mismo lugar donde guardaba el recuerdo de su hijo y la culpa de no haber hecho nunca nada lo suficientemente grande para honrarlo. Matías pidió la palabra, no con urgencia, sino con la convicción de quien sabía exactamente lo que necesitaba decir. Cuando se levantó, la sala pareció contener la respiración. Incluso los herederos, acostumbrados a ver a Matías solo como el magistrado técnico e impersonal, se removieron en sus asientos, sorprendidos por su firme postura. Comenzó señalando simplemente que el codicilo no exigía formación académica para el cargo de custodio del patio y las llaves. Requería confianza y una trayectoria de servicio, algo que Juana poseía más que ningún otro presente. Luego, explicó que el patio escuela no dependía de la formación previa de Juana, sino de la supervisión legal y administrativa, una función que él mismo, como curador del fondo, se encargaría de supervisar. Las palabras salieron con una claridad que no solía mostrar en público, casi como si hubiera guardado esa defensa durante años. El administrador intentó interrumpir, pero el notario lo silenció con un gesto brusco. Por primera vez, parecía haber más respeto por la ley que por los apellidos. Los herederos se inquietaron, algunos cruzándose de brazos, otros tamborileando con los dedos sobre la mesa, irritados por la inesperada firmeza de Matías. Juana, aunque seguía inmóvil, sintió un cambio en su interior. No era exactamente seguridad, sino una nueva y extraña sensación de que alguien por fin la veía, y no solo de dónde venía. Cuando Matías terminó, la sala quedó en silencio. No el tenso silencio de antes, sino un silencio de reconocimiento, como si todos los presentes hubieran comprendido que la decisión de ese día ya no se trataba solo de un documento. Se trataba de responsabilidad, de valentía, de romper una lógica que siempre había mantenido a personas como Juana en silencio e invisibles. Y, por primera vez esa mañana, Juana sintió que quizá no luchaba sola. Cuando el notario reanudó su intervención, dejó claro que el análisis del documento estaba concluido y que la audiencia procedería a la formalización de la decisión. Esto provocó que algunos herederos se revolvieran como si hubieran recibido un golpe invisible. No esperaban que todo se moviera tan rápido, ni que la sala fuera tan receptiva a sus maniobras. Uno de ellos incluso le susurró algo al otro sobre regresar con recursos, mientras el administrador intentaba reorganizar los papeles, como si encontrara algún argumento olvidado entre las páginas. Juana observaba estos movimientos con una atención que solo desarrollan quienes han aprendido a sobrevivir entre personas hostiles. Sabía cuando alguien estaba a punto de crear confusión. El notario anunció entonces que leería la cláusula final, que contenía su designación formal como fideicomisaria. Y fue en ese momento, mientras el documento se alzaba ante todos, que Juana sintió temblar todo su cuerpo. No de pánico, sino de la certeza de que su nombre estaba allí, escrito con tinta firme, y de que ese reconocimiento ya no podía ser arrebatado con un grito ni una orden grosera. Respiró hondo, y ese simple aliento pareció atravesar los años que había caminado cabizbajo por los pasillos de la mansión. Matías la miró en ese preciso instante y percibió algo en sus ojos que nunca había visto en nadie a quien defendiera en un tribunal. Una mezcla de miedo, fuerza y asombro, todo a la vez. Y sin decir palabra, comprendió que ese momento era tan significativo para ella como para él, quizá incluso más.
Cuando el notario pronunció el nombre completo de Juana, sin vacilaciones, sin diminutivos, sin pausas irrespetuosas, la sala pareció encogerse a su alrededor, como si la realidad finalmente obligara a todos a verla. Pero la resistencia no murió ahí. En cuanto terminó la lectura, el administrador se levantó por segunda vez, intentando recuperar el control de la situación mediante la autoridad de su cuerpo y el tono de voz. Empezó a argumentar que, aunque el codicilo fuera válido, aún había cuestiones prácticas que considerar. La seguridad del inventario, el movimiento de la gente en el patio, la falta de educación formal de Juana y otras excusas que eran, en realidad, diferentes capas del mismo prejuicio. Hablaba deprisa, precipitando las ideas, como si la velocidad pudiera compensar la falta de sustancia. Juana sintió una opresión en el pecho, porque esas palabras estaban cargadas del mismo veneno que siempre había oído. Palabras dichas no para informar, sino para menospreciar. Matías, sin embargo, no apartó la mirada, y fue la primera vez que Juana notó que su postura se endurecía de una forma imposible de ignorar. Pidió hablar de nuevo, e incluso el notario asintió con más rapidez que antes, como si presentiera que algo importante se avecinaba. Matías explicó que el puesto de custodio no requería formación académica, sino experiencia con la casa, honestidad demostrada y un historial de servicio continuo. Y luego dijo, en voz baja pero firme, que Juana tenía años de experiencia manejando las llaves, conocía cada rincón de la mansión y nunca había habido registro de pérdida, extravío o desorden bajo su responsabilidad. El administrador abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera, Matías añadió que si su intención era realmente cuidar la casa, deberían estar agradecidos de que hubiera alguien más, competente que cualquier administrador temporal para asumir las funciones. El silencio que siguió fue casi físico, tan denso que pareció llenar el espacio entre las personas. Juana sintió que una calidez subía a su rostro, no por vergüenza, sino por algo muy nuevo para ella, dignidad reconocida en voz alta. El notario, al darse cuenta de que los argumentos del administrador habían perdido fuerza, retomó el control de la audiencia con mayor firmeza. Les informó que, dada la innegable validez del codicilo y la falta de autenticidad de la adenda, la decisión se registraría esa misma mañana. Esta sentencia cayó como una piedra entre los herederos, quienes intercambiaron miradas tensas, como si presenciaran la pérdida de algo que siempre habían considerado garantizado. Uno de ellos intentó discutir sobre los plazos, diciendo que sería prudente esperar nuevas verificaciones, pero el notario lo interrumpió de inmediato, recordándole que la prudencia no era sinónimo de retrasos intencionados. Juana observaba todo con la respiración contenida, sintiendo el corazón latirle con fuerza en el pecho, como si intentara seguir el ritmo de los acontecimientos. Siempre había imaginado que los momentos importantes irían acompañados de una visible grandeza, pero nunca pensó que esa grandeza pudiera ser precisamente eso: un documento leído con seriedad, un nombre respetado, una verdad reconocida. Matías, a su vez, sintió algo similar, como si cada palabra pronunciada le quitara un peso de encima durante años, aunque nunca lo hubiera admitido. Era como si, al defender a Juana, defendiera algo ancestral en su interior, algo que había quedado archivado junto con el dolor de perder a su hijo, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo cumplía con su deber, sino que ejercía la ley como siempre había creído que debía ser: justa, humana y valiente. Cuando el notario pidió a todos que esperaran el registro formal, un silencio inquietante llenó la sala. Ya no era incertidumbre, era la sensación de que los acontecimientos tomaban un curso que nadie allí podía detener. Durante ese tenso intervalo,
Los herederos se acurrucaron en un rincón de la habitación, hablando en voz baja y gesticulando con enojo, como si intentaran idear apresuradamente una nueva estrategia. Juana, incluso de lejos, reconoció ese tipo de conversación. Era el tipo de reunión que nunca traía nada bueno a quienes no tenían apellido ni protección. Mantenía las manos entrelazadas en el regazo, intentando disimular el creciente temor de que pudieran inventar otra forma de bloquear el codicilo. Un recurso legal, una nueva acusación, un rumor difundido en los periódicos del día siguiente. Pero al mirar a Matías, vio algo que nunca antes había visto en él. Una postura vigilante. Observaba cada movimiento de los herederos con ojos atentos, como si anticipara cualquier intento de manipulación y se preparara para reaccionar antes de que volvieran a dañar a Juana. Esta percepción le proporcionó una sensación de seguridad que no estaba acostumbrada a sentir. No la seguridad de alguien con poder, sino la de alguien que, por primera vez, no estaba completamente solo. El administrador intentó acercarse al notario para susurrarle algo, pero Matías lo siguió, colocándose a una distancia que dejaba claro que nada se discutiría a escondidas. El notario incluso dio un paso atrás, cansado de la insistencia, y le indicó que no aceptaría más argumentos que no estuvieran basados en pruebas concretas. Juana observaba todo con atención, notando que la dinámica de poder estaba cambiando, que las personas con apellidos importantes ya no dominaban el ambiente como siempre. Y cuando el notario finalmente llamó a Matías para firmar el auto preliminar, sintió una emoción tan fuerte que casi tuvo que agarrarse al brazo del sillón para no desplomarse. Era el primer paso oficial, la primera confirmación de que su vida realmente estaba cambiando. Allí, en esa habitación donde nunca imaginó que existiría como alguien con un nombre, un rol y derechos reconocidos. Cuando Matías se acercó a la mesa para firmar el despacho preliminar, la sala entera pareció encogerse a su alrededor. El sonido de la pluma al sumergirse en el tintero resonó con una extraña claridad, como si también quedara grabado en alguna parte invisible de la vida de Juana. Firmó con un trazo firme sin vacilar, y por mucho que intentara mantener una expresión neutra, había algo en sus ojos, una especie de concentración emocional que delataba que ese gesto no era meramente burocrático, era simbólico, era personal. Juana observaba cada movimiento, con el corazón en un puño. Costaba creer que ese hombre, tan rígido y silencioso semanas atrás, estuviera allí, arriesgando su reputación para asegurar el respeto de un papel. Y no era un papel cualquiera. Era el único documento en su vida que contenía su nombre sin menosprecio, sin ironía, sin vergüenza. Cuando devolvió la pluma a su estuche y la miró, Juana apartó la mirada rápidamente, porque sintió una opresión en el pecho inexplicable. No era simple gratitud, era una profunda mezcla de alivio, incredulidad y un respeto que nunca había sentido por alguien en esa posición. Al mismo tiempo, el administrador apretó la mandíbula con tanta fuerza que se le hincharon las sienes como si presenciara una pérdida irreversible que se desplegaba ante sus ojos. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que era. Con la firma registrada, el notario pidió a todos que se pusieran de pie y se dirigieran al patio interior del archivo, donde se anunciaría públicamente la decisión, según el protocolo para codicilos con impacto patrimonial. Este anuncio provocó que el ambiente estallara en murmullos, porque nadie esperaba que la lectura final se hiciera frente a la gente que circulaba por el zócalo. Para los herederos fue una humillación. Para Juana fue un shock, pero también una rara oportunidad de escuchar su nombre pronunciado en voz alta frente a la gente común, gente como ella. En el camino hacia el patio, Juana caminó lentamente, casi en alerta máxima.
Sintió las miradas de algunas personas siguiéndola, no con hostilidad, sino con curiosidad. Después de todo, era extraño ver a una criada caminando entre abogados y dueños de propiedades como si tuviera el mismo derecho a estar allí. La luz que venía del patio lo hacía todo más claro, más expuesto, y la sensación de vulnerabilidad aumentaba a medida que se acercaba al centro. Matías caminaba unos pasos detrás de ella, como asegurándose de que nada le pasara en ese lapso que parecía tan corto y tan largo a la vez. El administrador, a su vez, hablaba en voz baja a dos herederos, gesticulando con impaciencia, como si aún creyera que podía cambiar las tornas delante de todos. El notario se ajustó las gafas, volvió a abrir el codicilo y esperó el silencio. Y poco a poco, el zócalo también quedó en silencio, como si el aire cargara con el peso de lo que estaba a punto de suceder. Estaba a punto de suceder. Juana, en el centro del patio, sostenía el rebozo con ambas manos y se preparaba para oír su nombre ante una ciudad que ni siquiera la había notado. Cuando el notario comenzó la lectura pública, el sonido de su voz resonó por el patio con una claridad casi inquietante, no por su volumen, sino por el efecto que causó. Era como si cada palabra chocara con muros antiguos, regresara y se reafirmara, impidiendo cualquier intento de ignorarla. Las primeras líneas, formales y técnicas, fueron recibidas con un silencio absoluto. Pero cuando se escuchó el nombre de Juana, ese silencio se transformó en algo más denso, un asombro colectivo. Algunos de los presentes en el zócalo, que se habían acercado solo por curiosidad, fruncieron el ceño, intentando comprender por qué se mencionaba una sirvienta en una lectura oficial. Otros intercambiaron miradas que mezclaban confusión e incomodidad, como si algo fuera de lo común estuviera sucediendo ante sus ojos. Juana sintió que se le enrojecía el rostro, no de vergüenza, sino de una exposición sin precedentes, casi abrumadora, como si la ciudad misma descubriera su existencia. No sabía a dónde mirar, así que mantuvo la mirada baja, respirando lentamente, intentando controlar el temblor que insistía en subir por su cuerpo. Matías, de pie a su derecha, observaba cada detalle, desde cómo sus dedos se cerraban sobre la tela hasta el momento en que enderezó ligeramente los hombros, como si comprendiera que necesitaba defenderse. Para él, esa postura tenía más coraje que muchos discursos que había escuchado en tribunales abarrotados. Cuando el notario leyó la parte relativa al patio escuela, un murmullo creciente llenó el patio. Algunas mujeres mayores, probablemente empleadas domésticas de otras casas, intercambiaron miradas de sorpresa. No era común oír hablar de oportunidades de estudio dirigidas a personas como ellas. Un vendedor ambulante dejó de arreglar su puesto y escuchó atentamente, como si la historia le tirara a la garganta. Los herederos, en cambio, estaban rojos de irritación. El administrador, en particular, parecía a punto de estallar, con las manos apretadas en discretos puños a los costados. Juana notó estas miradas de reojo, pero, por primera vez, no lograron penetrarla del mismo modo. Era como si el peso del documento la protegiera de parte de esa hostilidad. Cuando el notario anunció que se le otorgaría el puesto de custodia del patio y las llaves, con todos los derechos y responsabilidades previstos, una especie de ola de silencio recorrió a los presentes. La gente común murmuraba: «Mira tú, una empleada, eso nunca se ve», mientras otros, con una mirada más atenta, empezaban a comprender que aquello era demasiado importante para ser solo una formalidad. Matías dio un paso discreto hacia adelante, como para indicarle a Juana que no estaba expuesta sola. Y por primera vez desde el comienzo de la audiencia, Juana levantó la vista y miró hacia el centro del patio, no con desafío,
sino con la dignidad de quien, por primera vez, no necesitaba encogerse para caber en un espacio. Cuando el notario terminó de leer y anunció que entregaría simbólicamente las llaves allí mismo, como exigía la cláusula, todo el patio contuvo la respiración. El sonido de la fuente, antes casi imperceptible, parecía más fuerte, como marcando el ritmo de lo que estaba a punto de suceder. Juana sintió un escalofrío. Nunca imaginó que sostendría esas llaves delante de tanta gente, y mucho menos con su nombre asociado a la responsabilidad y la autoridad. El notario extendió la mano, llamándola al centro del patio, y los pocos pasos que dio allí le parecieron demasiado largos, casi como si caminara sobre el aire en lugar de sobre una piedra. Algunos la seguían con la mirada, otros apartaban la mirada, incómodos con la ruptura de la jerarquía. Y, a cada paso, Juana recordaba todos los días que pasó desapercibida en ese mismo patio, caminando deprisa, con cubos, trapos, cajas, siempre intentando no obstruir la vista de los demás. Ahora, sin embargo, no había forma de pasar desapercibida. Todos la miraban. Al acercarse al notario, le temblaban tanto las manos que temió que las llaves se cayeran al tocarlas. Pero, en el instante en que el frío metal rozó su palma, algo en su interior encajó a la perfección, como si, por primera vez, tomara algo que le pertenecía por derecho. Matías observaba la escena con silenciosa intensidad, sintiendo una emoción que no podía identificar, pero que inesperadamente lo invadió. Orgullo, tal vez, alivio, algo aún más profundo. El administrador no aceptó la escena en silencio, dio un paso brusco, interrumpiendo la ceremonia, y alzó la voz, diciendo que esto no podía hacerse oficial sin aprobación superior. Fue un último gesto desesperado, ya carente de fuerza legal, pero aún cargado de arrogancia. El notario se volvió hacia él con fría calma y le respondió que la decisión era firme y se registraría ese mismo día, y que cualquier intento de obstrucción se consideraría coerción administrativa. Algunos, entre la multitud, murmuraron sorprendidos, pues no era común ver a alguien de alto rango ser reprendido en público. El administrador intentó insistir, diciendo que Juana era inexperimentada, inmadura, incapaz, pero él mismo se dio cuenta de lo ridículo del momento al ver que nadie más daba crédito a sus palabras. Juana escuchó todo con pesar, intentando asimilar la realidad de Mindos, que por primera vez no tendría que responder a una humillación, porque alguien ya había respondido por ella. Matías entonces dio un paso al costado, colocándose abiertamente entre ella y la administradora, como una silenciosa advertencia de que esta discusión tenía límites. No fue un gesto grandilocuente ni teatral, fue simplemente firme, y para Juana, ese simple cambio de postura de Matías, ese sutil pero claro movimiento defensivo, significó más que cualquier palabra bonita. Fue allí donde comprendió, con una claridad dolorosa y conmovedora, que no estaba luchando sola contra toda esa sala, que en ese patio frío y embaldosado, alguien por fin estaba dispuesto a mantener la línea a su lado. Con las llaves aún en la mano, Juana se quedó quieta unos segundos, sin saber qué hacer. El metal se sentía más pesado de lo que recordaba, no por su peso real, sino por su significado. Era como si cada llave no solo cargara con puertas, sino con historias, rutinas, espacios que antes no le habían pertenecido realmente, aunque los mantuviera con sus propias manos. Miró al suelo un instante, sintiendo que le flaqueaban las piernas, y respiró hondo para evitar que el temblor se le escapara por completo. La multitud a su alrededor seguía murmurando, algunos impresionados, otros incrédulos, otros simplemente curiosos. Fue entonces cuando Juana notó algo aún más extraño. Nadie se reía de ella. Esa risa apagada que siempre surgía cuando alguien importante le decía que se fuera, que bajara la mirada, que cargara algo más pesado,
esa risa no apareció. En su lugar, hubo un silencio incómodo para algunos, revelador para otros. Y en ese silencio, Juana sintió que algo cambiaba en su interior. Todo su cuerpo parecía decir, quédate, aunque su mente aún intentaba comprender si era real. Matías notó ese momento, y de alguna manera comprendió que la mayor batalla de Juana en ese momento no era contra los herederos ni contra el administrador, sino contra la idea misma de que no merecía existir en ese patio. Ver eso en sus ojos lo afectó más que cualquier documento que hubiera leído esa mañana. El notario le pidió entonces que permaneciera al frente, pues faltaba un último gesto formal: dejar constancia, en presencia de los testigos, de su aceptación del cargo. Juana abrió los ojos de par en par por un instante, no porque dudara, sino porque jamás imaginó que alguien le pediría confirmación, como si su palabra tuviera peso. La administradora soltó una risa nasal, como si esperara que tropezara o se diera por vencida. Pero Juana no se acobardó. Respiró hondo, apretó las llaves con más fuerza y dijo que aceptaba. Su voz salió baja, casi entrecortada, pero llena de verdad. Y ese acepto resonó de una forma que nadie esperaba. Algunas de las mujeres presentes, probablemente cocineras, lavanderas o cuidadoras, intercambiaron miradas discretas, como si presenciaran algo imposible ante sus propios ojos. Juana no era consciente de ello, pero en ese momento representaba a muchas personas que nunca habían tenido acceso a nada más allá de la obediencia y el silencio. Matías, al oír esa simple palabra salir de su boca, sintió un nudo en el estómago. Había una fuerza en la fragilidad de esa voz que jamás olvidaría. La administradora intentó interrumpirla de nuevo, diciendo que debía firmar algo, que necesitaba demostrar que sabía escribir, que esto o aquello era necesario. Pero la notaria lo interrumpió bruscamente. Bastaba con la aceptación verbal. Punto. La administradora enrojeció casi dolorosamente, y por primera vez ese día, Juana sintió un atisbo de silenciosa satisfacción, no venganza, sino justicia. Era como si el mundo hubiera dado un pequeño paso en la dirección correcta. Cuando el notario concluyó la lectura, el patio se llenó de sonidos que antes habían estado suspendidos. Pasos vacilantes, respiraciones aceleradas, murmullos contenidos. Pero algo esencial había cambiado. Ya no era un espacio por el que Juana caminaba por los bordes para no molestar a nadie. Ahora, incluso sin quererlo, ella era el centro de aquel patio, y eso lo hacía todo más pesado y ligero a la vez. Aún sostenía el llavero, intentando comprender cómo encajarlo en su propia historia. Nunca había imaginado un futuro muy lejano. Siempre había vivido al ritmo de las necesidades inmediatas. Lavar, cocinar, ordenar, obedecer. Ahora, sin embargo, había una responsabilidad que no cabía en el sencillo delantal que llevaba. Juana sintió que su corazón latía de otra manera, como si acabara de cruzar un umbral invisible. Matías, notando que estaba un poco perdida en su propio cuerpo, se acercó despacio, sin prisa, como quien entiende que un paso en falso puede ser aterrador. No la tocó. Simplemente se colocó a una distancia que marcaba su presencia, no su intrusión. Y este simple cuidado le dio a Juana una extraña, casi desconocida, sensación de seguridad, como si este hombre estuviera allí para asegurarse de que no le arrebataran nada después de todo esto. Mientras tanto, los herederos permanecían reunidos en la esquina derecha del patio, discutiendo en voz baja, intentando claramente revertir la situación. El administrador gesticulaba con creciente irritación, como si estuviera perdiendo algo más que la administración de la casa. De hecho, estaba perdiendo la costumbre de dar órdenes sin rechistar. Sin embargo, algunos visitantes se acercaron a Juana con expresión curiosa, y una mujer mayor, probablemente una lavandera de una casa cercana,
Asintió levemente, como si reconociera algo importante. Juana le devolvió el gesto con timidez, pero en su interior tuvo un gran impacto. Nunca, en ningún lugar, la habían reconocido así, con simple respeto, sin humillación incrustada. Matías percibió ese momento y, aún en silencio, observó cómo ese discreto intercambio pareció reajustar el eje interior de Juana. Sabía por su experiencia en la corte que las personas solo se elevan de verdad cuando se las ve, y en ese momento, Juana finalmente fue vista como una persona completa, no como una función. El notario llamó a Matías para completar los últimos trámites, y él se apartó, pero antes de irse le lanzó una breve mirada a Juana, no de lástima ni de condescendencia, sino de una sociedad tácita. Esa mirada tan simple se le pegó de una manera difícil de explicar, como si hubiera ayudado a encajar otra parte de la realidad que aún le parecía demasiado grande para soportarla sola. Y por primera vez desde la madrugada, Juana pudo respirar un poco más hondo. Cuando Matías regresó del pequeño despacho interior, donde el notario le había entregado los papeles sellados, sostenía en sus manos el documento oficial, el que hacía irreversible todo lo ocurrido allí. Caminó hacia el centro del patio con una postura más firme de lo habitual, no por orgullo, sino por la conciencia de la gravedad del asunto. Los herederos guardaron silencio al verlo, como si el documento que portaba tuviera el poder de acallar hasta la arrogancia más obstinada. Juana lo miró con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, intentando comprender si ese momento significaba realmente el fin de la lucha o si algo más estaba a punto de suceder. Matías abrió el documento, verificó la firma del notario y luego, en voz baja, le dijo que el registro estaba completo. Juana parpadeó varias veces, como si necesitara reorganizar su mente para aceptar que era real. Para una criada que había pasado toda su vida oyendo que debía callarse y obedecer, oír que un papel con su nombre tenía más poder que todo un administrador era casi imposible de asimilar. Tardó unos segundos en responder, y cuando finalmente asintió, entendiendo, sintió como si el suelo se hubiera vuelto más firme bajo sus pies. Los herederos, al darse cuenta de que ya no había lagunas legales, comenzaron a dispersarse, cada uno con el rostro endurecido, en un silencio que mezclaba ira e incredulidad. Pero Juana ni siquiera notó su partida. Estaba demasiado concentrada en intentar mantener el cuerpo erguido, como si el peso emocional de lo que acababa de suceder la hubiera golpeado de golpe. Mientras el patio se vaciaba lentamente, Juana se quedó allí, todavía aferrada al llavero, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Matías lo notó y, durante unos segundos, simplemente observó cómo sostenía el objeto, no con audacia, sino con cuidado, casi como quien acuna una vida recién confiada. Luego se acercó un poco más y le explicó, con una calma que solo aparece cuando alguien dice la verdad, que a partir de ese momento no necesitaba permiso para entrar, salir, organizar, ni gestionar nada en la mansión. Ella era quien decidía, ella era quien firmaría los recibos de las llaves, ella era quien coordinaría el patio escuela. Juana escuchaba con los labios entreabiertos, tratando de absorber cada palabra como si fueran fragmentos de un nuevo idioma, aprendido a la fuerza, pero que finalmente cobraba sentido. La ficha cayó lentamente, como pequeñas olas que la tocaron desde dentro. No era solo un cargo, era pertenencia, era tener su nombre grabado en un libro que nadie podría borrar. Cuando Matías terminó de hablar, Juana respiró hondo, y por primera vez desde que empezó el día, sus hombros se relajaron un poco, como si hubiera logrado devolverle a su cuerpo parte de la fuerza que la tensión le había quitado. Matías lo vio y sintió una sacudida silenciosa, esa clase de emoción que no hace ruido, pero deja huella. Aún sin decir nada, supo que ese día no solo cambiaría su vida,
También cambiaría la suya de una manera que aún no lograba comprender del todo. Cuando el patio estuvo casi vacío, el notario recogió sus materiales y se despidió con su formalidad habitual, ajeno a la magnitud de lo que acababa de validar. Los pocos curiosos que quedaban comenzaron a alejarse, comentando entre ellos lo raro que era ver algo así, mientras otros simplemente observaban a Juana con una mezcla de sorpresa y silencioso respeto. Juana, sin embargo, permaneció allí de pie, como si su cuerpo aún no supiera a dónde ir. El llavero parecía haberse pegado a su mano. Esa extraña sensación, tan cercana a un sueño, tan cercana al miedo, hizo que el aire a su alrededor pareciera más denso. Miró al suelo unos instantes, intentando procesar que la misma ciudad que siempre la había tratado como una sombra, ahora la reconocía en voz alta. Solo al oír los pasos de Matías acercándose, la realidad comenzó a recomponerse, todavía inestable, pero presente. Él se detuvo a su lado, sin prisa, como esperando a que su cuerpo asimilara la noticia que su mente ya había comprendido. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada, y ese silencio no fue incómodo. Era el silencio de quienes comparten algo demasiado grande para explicarlo rápidamente. Juana apretó el llavero una vez más y lo soltó lentamente, dejando descansar las manos. Quizás era la primera vez ese día que sentía que podía respirar sin miedo a perder lo que acababa de ganar. Matías, al darse cuenta de que aún parecía abrumada por la conmoción, dijo algo sencillo, casi en un tono cotidiano, como si la conectara con el mundo real. Le sugirió que fuera a la mansión a cumplir su primera guardia oficial. Era casi irónico. Después de tanta turbulencia, el siguiente paso era simplemente seguir adelante. Pero esta simplicidad tenía peso. Juana asintió lentamente como diciendo sí, no solo al gesto, sino a la nueva vida que comenzaba allí, aunque aún estaba aprendiendo a creer en ella. Ambos caminaron hasta la puerta del archivo. La calle seguía con su ruido habitual. Vendedores, carruajes, conversaciones que cruzaban el aire. Pero Juana lo oía todo como si fuera la primera vez en años que el sonido de la ciudad no la aplastara. Por primera vez sintió que tenía espacio para existir en esa calle. Por el camino, Matías caminó a su lado, atento, pero discreto. No intentó consolarla, guiarla, ni darle demasiadas explicaciones. Simplemente caminó, como quien entiende que ciertas presencias valen más que cualquier palabra. Y Juana, incluso sin mirarlo directamente, sintió surgir una nueva sensación de seguridad. La certeza de que, si intentaban arrebatársela de nuevo, no estaría sola para soportar el peso. Al llegar a la esquina que conducía a Oriente 2, Juana se detuvo un momento. La mansión se alzaba frente a ella, imponente como siempre, pero por primera vez no parecía inalcanzable. Por primera vez, esa casa no era solo el lugar donde servía, era el lugar donde su nombre estaba escrito en un papel que nadie más podía ignorar. Cuando Juana finalmente caminó hacia la mansión, el aire parecía diferente, ya no pesado, sino cargado de esa especie de silenciosa expectativa que precede a algo irreversible. Apretó las llaves con más fuerza ahora, no por miedo a perderlas, sino porque necesitaba sentir el metal allí, sólido, real, para creer que no estaba soñando. Cada paso que daba por la acera estaba acompañado de recuerdos. Su entrada temprano para encender las lámparas, su fregado del patio sola antes del amanecer, su recogida de toallas mojadas cuando nadie la veía. Todo esto regresaba en destellos rápidos, como si la memoria misma intentara comprender cómo una vida entera podía cambiar en un solo día. Al mismo tiempo, cada paso contenía algo nuevo, una especie de orden interno que nunca antes había sentido. El de caminar hacia la casa no como alguien que tenía que pedir permiso, sino como alguien que tenía una función y autoridad.
Cuando dobló la esquina y vio los arcos azules de la entrada, se le encogió el pecho con una mezcla de orgullo e incredulidad. Matías caminaba un poco atrás, observando sin interferir, pero con una atención casi protectora, como si estuviera allí para evitar cualquier intento de menospreciarla de nuevo. Juana se detuvo ante la verja, respiró hondo y por primera vez en su vida no esperó a que alguien le abriera. Giró las llaves y el sonido del pestillo resonó como un anuncio. Un anuncio simple, pero contundente. Tenía derecho a estar allí. En cuanto entró, la sensación fue extraña. El patio, con su fuente en el centro y sus desgastadas baldosas en los bordes, parecía el mismo de siempre. Pero ella ya no era la misma. Sintió el aire con más claridad, como si toda la casa observara el momento, reconociendo que algo había cambiado para siempre. Dio unos pasos hacia el cobertizo de las llaves, ese rincón de la pared donde siempre colgaba todo antes de empezar su jornada. Solo que esta vez no estaba allí como quien devolvía objetos prestados, estaba allí como quien realizaba la primera guardia oficial. Con manos temblorosas colgó el llavero en el gancho principal, el gancho que no había usado durante años porque estaba reservado para el administrador o alguien suficientemente importante. Cuando por fin soltó las llaves, el leve sonido del metal al tocar la madera fue casi demasiado simbólico para el espacio que ocupaba. Fue como si toda la casa lo hubiera sentido. Juana cerró los ojos un instante, dejando que ese simple gesto se asentara en su interior. Cada día de humillación, cada risa ahogada, cada orden grosera parecían cobrar un significado diferente ahora. No desaparecían, sino que dejaban de ser heridas abiertas y se transformaban en recuerdos que explicaban el camino hasta ese punto. Al abrir los ojos, sintió un ligero calor en la garganta, pero no lloró. No era hora de derrumbarse, era hora de existir. Matías se quedó en la puerta unos segundos, observando a Juana realizar su primera guardia oficial con la misma atención que un juez prestaría a una sentencia en ejecución. Pero esta vez, el impacto no fue legal, fue humano. Vio cómo respiraba profundamente, como si intentara encajar esta nueva realidad en una vida acostumbrada a encogerse. También vio el ligero temblor en sus manos, no de miedo, sino de un enorme esfuerzo interno por permitirse creer que era cierto. Cuando colgó las llaves y dejó caer el brazo a un lado, Matías comprendió que ese gesto contenía más coraje que cualquier juramento o discurso oficial que hubiera presenciado en un tribunal. Entró al patio lentamente, sin prisa, respetando el momento que no era suyo, pero que, de alguna manera, también lo afectaba. Porque, para él, no se trataba solo de hacer lo correcto, se trataba de romper por fin con años de cómodo silencio. Se trataba de cumplir, en ese patio, la promesa que le había hecho a su hijo, la promesa que había mantenido como un doloroso fracaso durante tanto tiempo. Cuando Juana se giró y lo miró a los ojos, no hubo palabras, y ninguno intentó romper el momento. Fue simplemente una mirada que reconoció la presencia del otro, como si ambos supieran que ese día quedaría grabado de maneras diferentes, pero igualmente profundas en sus vidas. Juana caminaba por el patio como si explorara territorio conocido, pero por primera vez notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El sonido de la fuente parecía más vivo, los colores de los azulejos más intensos, como si toda la casa le devolviera una identidad que antes no le habían permitido tener. Pasó la mano por el borde de la mesa donde tantas veces había dejado cestas y montones de ropa y sintió una especie de recuerdo corporal, como si el espacio le devolviera en silencio todas las horas que había dedicado a ese lugar. Pero ahora, en lugar de cansancio, había una sensación de pertenencia. Matías, todavía en silencio, observaba desde la distancia.
notando cómo su postura cambiaba poco a poco. Ya no caminaba encorvada intentando no ocupar espacio. Caminaba con pasos pequeños pero firmes, como quien aprende a existir con dignidad. Al llegar a la puerta lateral, donde solía esperar pedidos el día de pago, se detuvo unos segundos. El espacio parecía el mismo, pero el significado había cambiado por completo. Levantó la cara, como reclamando para sí el derecho a mirar hacia adelante. Y en ese simple gesto, cabeza erguida, hombros rectos, respiración tranquila, Matías comprendió que esta transformación no había sido obra de ningún papel, ni de él ni del notario. Había sido suya, de todas las veces que se había aferrado a su dignidad, incluso cuando nadie la veía, y supo que estaba presenciando el nacimiento silencioso de una nueva versión de Juana Reyes. Juana caminó hacia el pasillo interior, donde la luz se filtraba a través de los altos ventanales, creando vetas nítidas en el suelo de piedra. Era un lugar por el que siempre pasaba deprisa, intentando no llamar la atención, pero ese día aminoró el paso. Quería sentir el espacio, percibir dónde pisaba, entender la casa no como una sirvienta, sino como una guardiana. Al cruzar las puertas entreabiertas, recordó las veces que había oído risas apagadas tras ellas, risas que menospreciaban su nombre, su trabajo, su existencia. Ahora, cada uno de esos recuerdos parecía transformarse en una fuerza distinta, como si el pasado finalmente le diera una explicación a todas las heridas que había cargado en silencio. Se detuvo ante la ventana que daba al jardín lateral, donde solía sacudir las toallas. Las plantas se mecieron suavemente, y por un instante sintió una opresión en el pecho, no de tristeza, sino de reconocimiento. Era como si cada rincón de aquella casa le dijera: «Sé que llevas años aquí, incluso cuando fingían que no estabas». Matías se acercó unos pasos, pero no la interrumpió. Se dio cuenta de que Juana estaba reorganizando su imagen interior. Era como ver a alguien recomponer con cuidado las piezas de su propia identidad. Se quedó allí, dándole el tiempo necesario para asimilarlo todo, porque para alguien que había pasado toda su vida siendo tratada como una sombra, existir en la luz lleva tiempo. Mientras Juana caminaba de vuelta por el pasillo hacia el patio, notó algo que la hizo detenerse. Una de las cocineras más antiguas de la casa la observaba desde la puerta, sosteniendo un paño de cocina. La mirada de la mujer no reflejaba juicio, envidia, ni extrañeza. Transmitía respeto, y ese respeto, viniendo de alguien que entendía perfectamente el peso de ese tipo de vida, impactó a Juana de una manera inesperada. La cocinera no dijo nada, solo un leve, casi imperceptible asentimiento, como diciendo: «Ve, es tuyo». Juana sintió una oleada cálida subirle al pecho, tan fuerte que casi la dejó sin aliento. Fue allí, en ese intercambio silencioso, que comprendió que el patio escuela, ese que parecía tan lejano cuando el notario leyó la cláusula, no sería solo un lugar de aprendizaje, sería un lugar donde mujeres como ella podrían, por primera vez, aprender sin disculparse por existir. Por un instante, imaginó a su hermana menor sentada en una de las bancas del patio, aprendiendo a escribir su nombre con la misma firmeza con la que sostenía las llaves esa mañana. Esa imagen bastó para arrancarle un pequeño suspiro, no de cansancio, sino de esperanza. Y Matías, al ver ese suspiro, comprendió que Juana no solo aceptaba un puesto, aceptaba un futuro, algo que hasta ese día nunca había sido una opción real para ella. Cuando Juana regresó al centro del patio, la luz del atardecer ya comenzaba a filtrarse por los arcos, dotando el espacio de ese tono dorado que no avisa, pero siempre llega. Miró a su alrededor lentamente, como grabando cada detalle en su memoria. No para presumir, sino para no olvidar jamás el día en que su vida dio un giro diferente. Sabía, con una claridad casi dolorosa, que nada sería fácil a partir de entonces.
Los herederos seguirían hostiles. El administrador seguiría intentando obstaculizar su camino y la ciudad no cambiaría de la noche a la mañana solo por la lectura de un documento. Pero algo fundamental había sucedido. Ahora tenía un nombre escrito donde importaba y nadie podía robárselo. Al levantar la vista, vio a Matías de pie en la entrada del patio, observándolo todo sin imponer su presencia, pero también sin alejarse. Parecía cansado, como quien por fin hubiera hecho lo que llevaba tiempo, posponiendo, y quizá fuera precisamente eso. Por un momento Juana pensó en agradecerle, pero se dio cuenta de que no había palabras para expresar lo que ese día representaba. Entonces no dijo nada. Simplemente volvió a sujetar el llavero con firmeza serena e hizo un pequeño gesto de asentimiento, casi imperceptible, pero sincero. Matías correspondió con un gesto mínimo, un leve movimiento de cabeza que decía «lo lograste», sin decir una sola palabra. Y en ese instante ambos comprendieron que no necesitaban decir nada más. La verdad del día ya estaba allí, íntegra, grabada en cada piedra de aquel patio. Cuando finalmente salió de la casona, con el cielo ya tiñendo de azul oscuro, sintió que caminaba de otra manera. No era que se hubiera transformado en alguien grande o poderosa, ni mucho menos. Era algo más. Caminaba sabiendo que, por primera vez, no necesitaba disculparse por ocupar espacio. La ciudad era la misma. Vendedores desmantelando puestos, niños corriendo, el lejano olor a pan horneándose. Pero Juana la veía con nuevos ojos. Pensó en su hermana, pensó en el patio escuela que estaba por nacer, pensó en las mujeres que aprenderían a firmar allí, y pensó, con un nudo en la garganta, en cuántas veces había caminado por esas calles creyendo que su destino estaba decidido desde su nacimiento. Ahora todo era diferente, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado dentro de él. Al cruzar la calle y sentir el viento frío en la cara, Juana comprendió que nunca volvería a ser la misma. Llevaría ese día para siempre, no como un bello recuerdo, sino como una buena cicatriz, de esas que dicen, existí, resistí, permanecí. Y mientras caminaba, con las llaves que ya no le temblaban en la mano, Juana comprendió por fin que no era solo la guardiana del jardín. Era, por primera vez, la guardiana de sí misma. Y eso, nadie, absolutamente nadie, podía arrebatárselo. En definitiva, lo que este caso nos muestra es simple e inmenso a la vez. Cuando la verdad encuentra coraje, incluso los más frágiles pueden volverse inquebrantables. Juana recibió las llaves de un patio, pero también abrió la puerta a algo más grande. La idea de que nadie nace destinado a permanecer en la sombra. Y les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas otras Juanas existen hoy, esperando un gesto para existir de verdad? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy.